Hoy nos acompaña en Periodista Digital Carmen Gurruchaga, que viene a hablar de su último libro, Rodrigo Rato, El Gran Artífice, una obra donde, por supuesto, como indica el nombre, se habla del que fuera ministro y máximo responsable de Economía con José María Aznar, pero no solo de él, sino en general de la política económica de ese gobierno, así como la de Zapatero y los nuevos retos que se enfrenta el gobierno de Mariano Rajoy. Muchísimas gracias por venir a Periodista Digital. No, gracias por invitarme, por Dios. Bueno, antes de comenzar a hablar del libro, podemos hablar de una anécdota que nos contabas aquí abajo, antes de empezar la entrevista, de un encuentro peculiar que has tenido en el vuelo que te traía desde Bruselas. Sí, peculiar y casual, porque entrábamos Isabel Durán y yo en el avión a la clase turista y en primera fila en business estaba Uli Meyer. Entonces yo estaba segura de que corría para evitar los follones de la huelga de mañana. Entonces le pregunto, le digo, ¿qué te has adelantado para no pillar mañana la huelga y no quedarte atascado en Bruselas? Y dice, no, que va, es que me toca ir de piquetes esta noche. Y entonces nosotros creíamos que iba de broma, ¿no? Y, ¿cómo que te toca ir de piquetes? Venga ya, no sé qué, estás tomándose el pelo. Y dice, no, que me ha tocado ir a las cocheras de Fuencarral y tengo que estar allí de jefe de piquetes organizando aquello. Y bueno, usted va en business, pero va de jefe de piquetes. En business por la mañana y de jefe de piquete por la noche. O sea, no solo eso, sino además que es un representante de los ciudadanos, no solo de los de comisiones, sino también incluso de esos trabajadores a los que él quiere impedir trabajar. Sí, bueno, él dice, porque yo le he dicho, vas a hacer, en broma esto, ¿no? Le digo, vas a hacer de piquete coercitivo o de piquete informativo. Dice, de piquete informativo, le digo, vas a arengar a las masas para que hagan huelga. Y ahí se ha reído y no ha contestado. No ha contestado, así que dejamos que estos piquetes que viajan en business cómodamente para impedir que los ciudadanos puedan desplazarse para ir a su trabajo o a visitar a alguien en un transporte público tan modesto como el autobús. Sí, sí. Bueno, y si quiere ya entramos en materia, que es a lo que hemos venido a hablar, que es de su libro. Usted dedica el libro, efectivamente, a Rodrigo Rato, pero en numerosas ocasiones a lo largo de esta obra se habla del tándem Aznar-Rato. ¿Cuál de los dos tuvo un mayor peso real a la hora de definir la política económica de aquel ejecutivo? Yo creo que fue un tándem perfectamente organizado. Creo que los dos tenían las ideas muy claras y que Aznar confiaba totalmente, pero totalmente en las medidas de Rato. Cuento una anécdota y es que Aznar quería anunciar la inauguración de un instituto Cervantes, creo que en Nueva York, en Estados Unidos desde luego. Y entonces va y pregunta, ay, perdón, ¿hay dinero para ello? Porque si no hay dinero, no lo anuncio, ¿no? O sea, confiaba totalmente en las cuentas que hacía el equipo, Rodrigo Rato y su equipo. Entonces, por eso yo digo lo del tándem, porque era un tándem que funcionaba, que se coordinaba, que hablaba, que tomaban las medidas conjuntamente. Es decir, había una coordinación entre ministerios, ¿no? Y actuaban de manera transversal. Estaba Elvira Rodríguez, que controlaba muy bien las cuentas, estaba Cristóbal Montoro, estaba Rato y estaba Aznar. Y yo creo que lo hacían perfectamente bien. Bueno, y la prueba es el resultado, ¿no?, que tuvieron. Un resultado que después se dilapidó en los años de Zapatero. Desafortunadamente, totalmente, porque ellos inventaron porque es una cosa que ahora Europa la aplica, pero cuando en España el tándem hicieron la ley de estabilidad presupuestaria, no se aplicaba en ningún otro país europeo. Y eso es lo que hizo amarrar las cuentas españolas, controlarlas en las comunidades autónomas y en el gobierno central, y que España no gastara más de lo que ingresaba, ¿no? Y llegó Zapatero y se lo cargó. Lo primero que hizo además fue Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Con una ley se cargó la ley de estabilidad presupuestaria y con un decreto. Y eso fue un disparate. Bueno, a la prueba me remito, ¿no? Estamos donde estamos. Usted en algún momento habla de otro ministro que tiene muy buena fama, pero cuyos resultados, según muchos, incluyéndolo usted, son... Solbes. Solbes. Sí. O sea, ¿qué es? Yo creo que es esto coge buena fama y échate a dormir, ¿no? Porque Solbes se fue en el momento exacto, en el primer gobierno, digo, como para que nadie dijera que era un torpe. Entonces, no, porque ya todo había empezado a vivir bien con las políticas aplicadas con Solbes. Bueno, Solbes estuvo en Europa, eso le hizo ganarse también un plus de credibilidad, volvió aquí y volvió a meter la pata hasta el zancarrón, porque si realmente Solbes, primero, hubiera tenido autoridad moral sobre Zapatero, segundo, hubiera aplicado unas buenas políticas económicas, tercero, no hubiera permitido los disparates del cheque bebé, del Planet, de todas esas cosas que el sotoboche y off the record nos decía a los periodistas que no estaba a favor, pero luego votaba a favor. Entonces, ¿qué pasa? Que es bipolar, que tiene una personalidad delante de los periodistas y otra personalidad delante del gobierno. Bueno, el hecho real es que se fue antes de la debacle total, pero él puso los cimientos de la debacle. Él podía haber impedido que llegáramos al sitio en el que hemos llegado, habiéndose opuesto a determinadas locuras, y en cambio no se opuso, las aprobó, las puso en marcha. Entonces yo pues digo que es un bluff.
Pero volvamos a la época de bonanza, aquel milagro español que se vio en los años del gobierno de José María Aznar, de este tándem. ¿Cuáles fueron las claves que permitieron este milagro? Yo creo que primero las primeras medidas que fueron durísimas, porque nos hemos olvidado que las medidas del 96 fueron súper duras. Lo que pasa es que como luego llegó la bajada de impuestos y llegaron un montón de premios, nos hemos olvidado que el primer año de gobierno fue de agárrate que hay curva, ¿no? Y entonces esas primeras medidas que se tomaron, que fueron muy duras y que sirvieron para frenar el despilfarro, y luego la ley de estabilidad presupuestaria fue fundamental, y luego la coordinación entre los ministerios y que solo hubiera una voz. O sea, el hecho de que había una única política económica y aquella se aplicaba. Y cada ministerio se sujetaba, cada Secretaría de Estado se sujetaba a esa política económica, ¿no? Y la tenía que respetar y no podía dilapidar y no podía... Entonces yo creo que el control de las cuentas contribuyó. Luego también es verdad que el euro, el poder entrar en el euro, o sea, pudimos entrar en el euro, el reto era entrar en el euro cuando llegó Aznar, ¿no? Y porque nadie creía. Y es más, el gobierno de Zapatero había llegado a un acuerdo con Italia, de Felipe González, había llegado a un acuerdo con Italia para entrar en la segunda velocidad, porque era demasiadas las apreturas que había que pasar para entrar en la primera velocidad. Y en cambio Aznar se propuso desde el minuto uno entrar en la primera velocidad, que en Europa nadie le creía. Entonces ahí las apreturas esas para entrar en la primera velocidad del euro hizo que España se sumara, yo creo que por primera vez en su historia, por lo menos en la historia moderna, a el primer carro, a ir en el furgón, no en el de cola, sino en el de cabeza, ¿no? Y eso trajo un montón de cosas buenas porque trajo credibilidad fuera de España. Luego, otro tema importante fue, y esto la izquierda siempre se mofa, porque la liberalización, es decir, cuando el gobierno de Aznar privatizaba, no privatizaba para recaudar dinero, sino que privatizaba para liberalizar un sector. Entonces eso permitió que las empresas que eran meramente españolas, como Repsol, Telefónica, se hicieran multinacionales y invirtieran fuera de España mucho dinero, ¿no? Y entonces crecieran, y creciera la economía española. Entonces fueron una serie de medidas que fueron bien tomadas, reformas oportunas, y dieron resultado oportuno, con la ayuda evidentemente del euro, porque el euro te da una estabilidad que antes no te daba. O sea, antes nadie invertía en España porque si bajaba la peseta su inversión se iba a la porra, y podía pasar. De hecho, el último gobierno de Solbes devaluó 3 veces la peseta. Y en cambio con el euro no hay posibilidad. O sea, yo te presto en euros, tú me devuelves en euros. No hay posibilidad de que mi inversión se vaya a ir a la porra, ¿no? Entonces yo creo que eso también ayudó. Usted hablaba de la importancia de un liderazgo claro. Un liderazgo claro que hubo en esos años. ¿Cree usted que en el actual gobierno de Mariano Rajoy hay un liderazgo económico igual de claro? Hombre, yo creo que hay un liderazgo claro en este momento, que es el propio Mariano Rajoy, y él precisamente ha querido liderar toda la parte económica. Por eso no han nombrado un vicepresidente económico, ¿no? Él es el presidente del gobierno y el vicepresidente económico. Entonces, en ese sentido, lo lidera él. Si se estrella él, y si acierta, acierta él. Esta es una apuesta que implica mucha responsabilidad. Total. En el sentido de que no puedes quemar a alguien, te quemas tú mismo. Claro, por eso digo que si se estrella él. Y si acierta, acierta él, porque él es el vicepresidente económico. Y volviendo a Rajoy, pero también comparado con aquella época, usted afirma en el libro, y efectivamente los hechos demostraron en aquel momento que era así, que para salir de la crisis había que bajar impuestos, que fue una de las claves. Sin embargo, el actual Ejecutivo, una de las primeras medidas que toma es la subida del IRPF. ¿Ya no valen esas lecciones o...? La situación es distinta, claro, porque la teoría que en el ADN del PP, en el ADN de los liberales, está: yo bajo impuestos, la gente tiene más dinero, pongo dinero en circulación, al poner dinero en circulación la gente consume, al consumir se fabrica más, al fabricarse más se crean más empleos, al crearse más empleos crece la economía. Ese es el ADN del Partido Popular. El ADN del PSOE es: yo recaudo el dinero con impuestos y yo Estado decido en qué se gasta, si se hace una carretera, si no sé qué, si no sé cuántos. Bueno, el Partido Popular, yo no sé si las mesantes o algo así de las elecciones, la única pregunta era: ¿qué déficit vamos a tener? ¿Qué déficit vamos a tener? Porque si teníamos el déficit que se había pactado con Europa, las políticas económicas eran unas. Si no teníamos ese déficit, eran otras. ¿Por qué? Porque imperaba más el ajustar cuentas con Europa para que no te intervenga, para que no sé qué, que tu propia economía. Entonces ahí al final hay un dilema, ¿no? Y es: o apuesto por mi economía o apuesto por ajustar cuentas con Europa y que no se me enfaden los europeos. Y entonces en esta primera etapa, en este primer momento, el gobierno ha ido a ajustar cuentas con Europa. ¿Por qué? Porque es que se ha subido en casi 3 puntos, o sea, que son
30.000 millones de euros el diferencial, ¿no? Entonces hay que ajustar cuentas y hay que ajustar cuentas a todo correr, porque es que si no, eres Grecia y España no puede ser Grecia o no puede ser Portugal, no te pueden intervenir. ¿Qué más le gustaría a Italia que no se intervinieran, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que ajustar cuentas y a partir de ajustar cuentas, pues el gobierno hará las políticas que están en su ADN, pero de momento tiene que ajustar cuentas. Pero el ajustar cuentas, el cuadrar los gastos, es por culpa de la herencia recibida, no es porque en el ADN del PP esté eso. Y entre esas medidas que hay que tomar aparte de ajustar cuentas con Europa está indudablemente una reforma laboral. ¿La que se ha aprobado es tan mala como dicen los sindicatos o realmente es lo que necesita el país? No, yo creo que es la excusa perfecta para que la izquierda incendie las calles. Cuando ya estaba claro que Aznar iba, por Dios, que Rajoy iba a ganar, yo recuerdo que los socialistas decían, sotoboche también, a veces con lapsus, este no se queda más de 2 años, porque va a tener que tomar medidas tan poco populares o tan impopulares que se le va a incendiar la calle y le va a pasar como a los griegos y en 2 años se va a tener que ir. Entonces yo creo que la reforma laboral es la excusa que le viene bien a la izquierda para incendiar la calle. ¿Por qué? Porque el UGT y comisiones echaron a 5.000 empleados con 20 días por año trabajado. Quiero decir que la reforma del señor Zapatero ya contemplaba lo de los 20 días por año trabajado y la prueba es que la aplicaron los 2 sindicatos principales. Y en cambio ahora dicen que la huelga es por lo de los 20 días, pero vamos a ver, ¿por qué no se le hicisteis a Zapatero que ya metió lo de los 20 días, ¿no? O incluso ellos mismos, ¿no? Que claro, ellos y la aplicaron. Y luego hay otra cosa grave y es que dicen, no, es que esto está, el paro, qué barbaridad, dice el gobierno, hoy le he oído a Toso, ¿no? Dice el gobierno que estamos en 5.300.000, ya hace rato que pasamos los 5.300.000, entonces yo me pregunto, ¿por qué no te has preocupado hasta que hemos llegado a los 5.300.000? Porque no les he visto salir a la calle por el paro. Y en cambio ahora salen a la calle por el paro. Entonces yo creo que por lo que los sindicatos salen a la calle principalmente es porque quieren incendiar la calle, eso por un lado en connivencia con el Partido Socialista y otro porque este partido sí les ha recortado poder. Y más que les va a recortar, y eso es lo que no pueden aguantar, que este gobierno les haya recortado poder. Le quería preguntar, usted recuerda que desde 2001 el Partido Popular se define a sí mismo como una formación de centro reformismo. Sí. Muchos españoles realmente no llegan a entender qué significa esa expresión. ¿Centro reformista? Sí, ¿qué es? Hombre, yo creo que es un partido de centro y el reformista es porque aplica reformas. El reformista es cuando llega José María Aznar, aplica un montón de reformas y ahora cuando llega Mariano Rajoy también aplica reformas, las reformas que considera necesarias, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que el reformismo viene por ahí. Y el centro, pues porque no quiere ser derecha, quiere ser centro. Pero como vota un montón de gente de la derecha, que también de centro, si no, no hubiera ganado las elecciones, yo siempre digo centro-derecha, porque cubre el espectro social del centro y de la derecha, ¿no? Cubre, afortunadamente para ellos, que si no, no ganarían. Sí, de hecho, dentro del propio partido usted indica que hay liberales, pero también hay conservadores, claro, cristianos, muchísimas sí. familias que posiblemente la gran parte de la población no lo sabe o no se para reflexionar sobre eso. Y eso también hay democristianos y hay cristiano-demócratas, que son más cristianos que demócratas, hay de todo un poco. Sí. Y eso también se reflejará en su propia base votante. Claro, por eso digo que es centro-derecha. Usted antes ya ha señalado un punto importante del que quería preguntar y del que habla en su libro, que es las diferencias. Os ha estado hablando de las privatizaciones de Aznar y ha indicado que son distintas a Felipe González. ¿En qué concretamente? En eso, o sea, Aznar no privatizaba para recaudar dinero, no era de pronto yo privatizo esto, cuando quiso el gobierno de Zapatero al final de la legislatura, que afortunadamente no lo hizo, vender AENA o vender loterías. O sea, tú no puedes vender loterías para meter dinero en las arcas, porque si loterías está generando beneficio, vamos a suponer que, para que lo entienda todo el mundo, que usted tiene un piso. Y entonces el piso lo vende y le dan no sé cuánto dinero. Y el banco le da un 3,4 por ese dinero. En cambio, alquila el piso y el alquiler del piso le está dando un 5 y pico. Pues le convendrá más quedarse con el piso y que le dé el 5 y pico que venderlo y meter el dinero en el banco para que le dé el 3 y pico. Bueno, pues esto es un poco lo de la venta de loterías. Tú vendes las loterías, las vendes y resulta que te has quedado sin las loterías. Ese dinero conjugas deuda, pero te has quedado sin las loterías, ya no tienes de dónde sacar dinero. Entonces, eso es una venta de activos para conseguir dinero, que eso es lo que no hacía José María Aznar. José María Aznar lo que hacía era vender para liberalizar. Es decir, yo vendo ese dinero, la venta va en acciones, las acciones van al pueblo, a quien quiera comprar acciones, pero todo el mundo hemos comprado acciones de Repsol, de Telefónica, de qué sé yo, y ya está, ya has liberalizado el sector, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre
¿Vender para meterte dinero en el bolsillo o vender para liberalizar el sector? Pero a Aznar también se le criticaba que colocaba al frente de las empresas que se privatizaban o que se iban a privatizar a personas, amigos suyos o personas ideológicamente afín. ¿Que no los quitó el Partido Socialista? O sea, que no serían tan malos. Porque el Partido Socialista, que entró barriendo, pero barriendo literalmente todo lo que había hecho el Partido Popular, la ley de educación, el trasvase del Ebro, todo lo que olía popular se lo cargó. La ley del suelo, o sea, absolutamente todo. En cambio, los directores y presidentes del Banco Argentaria, de Telefónica, de Repsol siguen siendo los mismos, o sea, que no serían tan malos. O sea, Digo yo. Puso por calidad, no serían unos gestores tan malos, porque ahí siguen. Sí, se puso por calidad, no por afinidad. ¿Y por qué un PSOE que parece que no le importaba en nada destrozar toda la herencia recibida? Sin embargo, esto sí que lo respeto. Pues yo creo que porque lo estaban haciendo muy bien, porque eran ya empresas multinacionales y porque en las empresas multinacionales juegan muchos accionistas. Entonces ya no es aquello de yo te pongo, yo te quito, los accionistas son los que mandan, ¿no? Acuérdese lo que le costó al Partido Socialista cargarse a Pizarro en Endesa, que al final hizo una serie, primero no quería una extranjera, luego al final metió una extranjera porque la extranjera que estaba no le convenía porque no se cargaba a Pizarro. Bueno, y Pizarro hizo una gestión magnífica, porque yo creo que no hay español que invirtiera en la empresa eléctrica esa que no ganara dinero. Pues, bueno, al final era una animadversión personal. Sí, la época esa de la creación de los campeones nacionales, claro, porque después recurrimos a empresas extranjeras para terminar. No sé si había muy bien definido. No, al final acabamos con una extranjera, o sea que sí, primero era el orgullo patrio de que no entre ningún extranjero, porque ese extranjero le gustaba la gestión de Pizarro, pero luego ya no importaba el orgullo patrio porque ya era otro que se quería cargar a Pizarro. Claro, ¿no? Llama también la atención, ¿no?, que un gobierno como el Zapatero, que se va a liderar por una persona que decía que el concepto de nación era discutida y discutible, sin embargo, sí que hablaba de campeones nacionales, sí que llamaba antipatriotas a quien le criticaba, o sea, como sí que utilizaba un cierto populismo nacionalista cuando le interesaba. Cuando le interesaba, claro. Sí, cuando le interesaba lo utilizaba, pero solo cuando le interesaba, vamos. Porque alguien que fue capaz de aprobar el Estatuto de Cataluña y de decir que de todo lo que llegara a Cataluña él lo iba a asumir, que es una frivolidad total. Un presidente de gobierno no jamás puede hacer una afirmación tan tajante, que es verdad que luego no lo cumplió, pero él la hizo, ¿no? Y un presidente de gobierno no puede hacer ese tipo de afirmaciones, porque no puede decir todo lo que me venga de no sé dónde, no por Cataluña, ¿eh? No puede decir jamás yo voy a aprobar todo lo que me venga de... No, hombre, no, vamos a ver, depende de lo que venga, ¿no? Porque si viene la pena de muerte, ¿qué pasa? ¿Que también la apruebas? Es una barbaridad y una sandez. Pero él lo dijo. O sea, que era capaz de decir muchas cosas que luego no cumplía, ¿no? Y quiero retomar otro tema que ya ha salido, que era Aznar y Rajoy, y Rato se encuentran con que España lo tenía casi imposible para entrar al euro, al menos una primera fase. Obran el milagro, se logra entrar ahora. De aquella situación, de aquel dar la vuelta a la tortilla, ¿qué lecciones se pueden aplicar ahora que de nuevo España en Europa está en una situación muy difícil? Yo creo, o sea, antes hubo que ganar credibilidad para poder entrar en el euro y ahora hay que ganar la credibilidad dentro del euro. Y yo creo que no hay otra que el apretón de cinturón. O sea, a nadie le puede fastidiar más, bueno, a usted, a mí, a todos, porque es al final a los que nos aprietan el cinturón más, ¿no? Pero es que no hay otra. Es profundamente injusto, porque yo qué he hecho para estar en esta situación. Si yo lo único que he hecho ha sido trabajar, pagar mis impuestos, no he hecho nada para llegar a esta situación. Y en cambio me toca bailar con la más fea a pesar de no haber hecho nada. Bueno, pues lo que pensamos usted y yo lo piensan la mayoría de los españoles. Pero no hay otra, porque nos han dejado la herencia que nos han dejado. Entonces que no hay otra que apretarse el cinturón. ¿Y cómo combinas el apretarte el cinturón? Pues tienes que ir por etapas. Dices, bueno, en la primera etapa hay apretón de cinturón y en el momento en que esto empieza a respirar, pues vamos a hacer otro tipo de medidas, ¿no? Y el otro día yo creo que era de Guindos quien decía, bueno, espera a diciembre. Claro, es que de aquí a diciembre se nos hace a todos eternos, pero habrá que esperar a diciembre, porque es que no hay otra. O sea, acabamos de entrar en recesión otra vez. ¿Y usted cree que el conjunto de la población española va a entender está entendiendo ese apretarse el cinturón? Yo creo que hay muchos que sí. Es que hay una época que ha sido matadora para la economía española, que ha sido ese impasse de 3 meses entre que Zapatero dice que va a haber elecciones anticipadas, que es en julio, y hasta noviembre, que son las elecciones. Ese tiempo ha sido improductivo, negativo, es cuando nos han amenazado con la prima de riesgo. Bueno, han sido los peores meses de la economía española. De esos 4 años horribles, los peores meses han sido esos, ¿no? Entonces ahora estamos tratando de equilibrar todos los desequilibrios que han generado esos meses.
Entonces yo creo que eso lo sabe hasta el propio PSOE, lo que pasa que el mensaje que él manda no es ese porque no le conviene mandar ese mensaje. Entonces yo creo que dependerá mucho de la capacidad para comunicar, que los españoles entiendan o entendamos cuál es la situación real de la economía española. Y yo además creo que si Mariano Rajoy ganó las elecciones con mayoría absoluta, las ganó sin engañar a nadie. O sea, ya sabía que iba a llegar aquí un apretón tremendo, que la situación era muy mala. Y bueno, pues es en la que estamos. Usted también en su libro va repasando etapas de la vida de Rato. Entonces, la que podemos considerar su penúltima etapa desde un punto de vista profesional al frente del Fondo Monetario Internacional, donde después su sucesor fue Strauss-Kahn, del cual, en fin, sí, bueno, es difícil hablar de forma positiva. Si yo hago una mención, lo pongo Sí. ahí. Entonces, bueno, cuando usted recuerda el famoso informe que tanto aireó la izquierda española, ¿realmente qué contenía este informe? ¿Era tan duro con Rato? ¿Qué va? ¿Qué va? Si es que ese informe precisamente no era duro con Rato. Ese informe decía que Rato, cuando llegó, había heredado de los anteriores las malas prácticas. Y Rato en su tiempo emprendió la reforma del FMI precisamente para evitar esas malas prácticas. A él le dolió mucho que España aireara, o los periódicos o los medios españoles airearan ese informe en contra de él, como si fuera su gestión la mala, porque los periódicos extranjeros no lo hicieron. Ningún periódico le dedicó más de media columna, ¿no? Y no hay más que tirar de hemeroteca para verlo. Entonces a él le dolió que se cebaran los periódicos españoles, sobre todo porque él había mandado todas las explicaciones que necesitaba el FMI para elaborar el informe, él había aportado su parte de explicaciones. Entonces ahí sí que había alguna crítica, es que él se fue antes de acabar el mandato, porque no completó la reforma que él había empezado. Es la única crítica que yo le haría. Pero él, precisamente para evitar esas malas prácticas o evitar esos informes poco sesudos o poco elaborados o poco sólidos, él había empezado una reforma que bueno, pues en ello están, ¿no? Pero yo la única crítica que le haría es que se fue antes de acabar la reforma. Y bueno, ya para terminar, podríamos repasar, digamos, que es por el momento la última etapa de Rato al frente de Bankia. Y en concreto, un momento determinado es la salida a bolsa de Bankia. Sí, le saltaban las lágrimas. Sí, hubo muchos que criticaron, que decían no es el momento, no lo haga todavía. Él lo hizo a pesar de que salió con un descuento del 15%, creo recordar. El 16 de julio. ¿Eligió bien el momento o, como pedían algunos expertos, si no tenía que salido. retrasarlo? No, es que si lo retrasa no sale. Sí, o sea, Rato lo que sí tiene es olfato, o sea, tendrá virtudes, tendrá defectos. A mí, por ejemplo, una cosa que me encandila de Rato, que es lo que menos le gusta a la gente, es que es una persona pasional, que es un ser humano, es un tipo emotivo, es un tipo sentimental, que tiene sentimientos. Y en ese mundo de buitres, pues la gente no tiene sentimientos. Pero luego además es un tipo listísimo y lo ha demostrado con un olfato bárbaro. Y él sabía que o salía o si no, no salía. O sea, si esperaba, no salía. Y salió. Por eso yo creo que claro, esto se cuenta así, es que parece muy fácil. Parece, sí. No, para salir tienes que conseguir inversores, los inversores te tienen que creer que el dinero que inviertan no va a ir a conjugar la deuda española. Sí. Es decir, es un peregrinaje, un hacer bolos por todo el mundo. Esos viajes por Estados Unidos, donde los inversores decían que o rebajar el 50 o no. Eso es, claro. Entonces él tenía que darles con la puerta en las narices y decir que el 50 de ninguna manera. Entonces fue un camino complicado. Claro, aquí se cuenta o sales o no sales, ¿no? Pero fue un camino complicado. Entonces cuando él ya consiguió todo el dinero y consiguió que podía salir, le dicen, no, te retrasa la salida. Y dijo, si la retraso no salgo, ¿no? Y entonces por eso es por lo que salió, ¿no? Y por eso es por lo que él, que es un hombre que es emotivo, pero que se contiene bien, tenía los ojos brillantes ese día, ¿no? Y luego otro día que también se enfadó muchísimo con el tema de Bankia fue con el tema de Oliva, porque él sentía que le había engañado. Cuando cuenta lo de que define su carácter como cuando escorchas la botella de champán. Sí. ¿Y por qué él se sintió tan traicionado? Porque él no se lo había dicho y él se lo había preguntado. O sea, porque, a ver, Rodrigo Rato es una persona, la gente a lo mejor no le conoce, ¿no? Pero es súper coloquial, súper cercano, es un tipo que se pone el abrigo mientras agarra la bolsa, mientras da el ascensor, es un tipo normal. Entonces, tú le puedes decir lo que sea que el tipo, y se lo había preguntado, entonces le había engañado. O sea, no es que se sintió engañado, es que le engañó.
Luego, cuando se descubre la verdad, para Abankia, que era una cosa recién nacida y muy frágil, le hace un roto. Y claro, si Rato lo hubiera sabido, probablemente hubiera podido tomar precauciones, prevenciones, pero de pronto te rompen una pierna cuando acabas y te hacen un roto como un descosido. Y sin embargo, al final, con engaño o sin él, a medio plazo le hizo el favor de quitar al último responsable del Eso ladrillo. sí, pero eso es que al final la vida, es verdad que la vida tiene paradojas, está llena de paradojas, y al final eso ha sido una paradoja. Pero bueno, paradójicamente se carga el último responsable. Y además, Rato exige desde el minuto 1 que los responsables de esas cosas la paguen, ¿eh? O sea, que no es culpa a nadie. Y cuando él hace esas declaraciones, estaba Oliva de compañero todavía y dice, oye, ¿quién le ha hecho que la pague, no? Pero bueno, es verdad, pero eso son las paradojas de la vida, que la vida está llena de paradojas. Siempre a veces un camino muy torcido de pronto se endereza y a lo mejor tú no has hecho nada para que se enderece, pero eso nos pasa a todos en la vida. Yo digo que son las carambolas de la vida, ¿no? Que de pronto estás hundida en la más absoluta de las miserias y hay carambolas en la vida y dices, bueno, si hay luz y estaba todo muy oscuro. O sea, estas mismas carambolas que hacen que un eurodiputado que va a acudir como piquete a una huelga general le descubra un viajado en business. Es una carambola negativa, ¿no? Bueno, pero al menos está la justicia de que se descubre. Sí. Bueno, también es verdad que nos ha regalado los periódicos, ¿eh? Como en turista no te los dan, no nos ha dado bocata, pero sí nos ha regalado los periódicos. No, tampoco quiero que los haya pagado él. No, pero bueno, como en business te dan periódicos, bocata, whisky, Coca-Cola, te dan de todo, y en turista tienes que pagar hasta el vaso de agua. Pues con esto yo creo que podemos terminar esta interesante entrevista, esta interesante conversación, así que Muchísimas gracias. agradecerte que hayas venido a No, muchísimas gracias por invitarme, de verdad.